¿Estás preparado? ¿Tienes el móvil en silencio? Vamos a repasar juntos, a aprender juntos. Esto no es, digamos, una prédica, como puede ser un domingo, sino es un estudio. Estamos aprendiendo sobre la Biblia. No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar los que no pudisteis estar. ¿Os ha llegado lo que hablamos de la Biblia la semana pasada? ¿Lo habéis oído? Ninguno lo ha oído. ¿Eh? Ya, pero bueno, estoy preguntando a los que no estaban. Los que estabais ya os llevasteis la loncha, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir estudiando sobre la Biblia. Hoy vamos a cerrar este tema. En primera parte hicimos un acercamiento hacia la Biblia para conocer en su contexto la Biblia un poquito más, conocer el libro en sí, autores, el tiempo en el que se escribió, los idiomas. Dijimos que el autor de la Biblia era el Espíritu Santo inspirando a hombres. O sea, el autor de la Biblia es Dios, quien por su Espíritu Santo usó a hombres, inspirándoles para ser escritores del libro más maravilloso y más importante de la historia, el libro de los libros de la Biblia. Hablamos también de que el tema principal de la Biblia es Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Es Jesucristo el tema principal de la Biblia. Incluso vimos cómo la propia enseñanza de Jesús declaraba que Él es el centro de la Biblia, cuando Él dice que los profetas escribieron de mí, Moisés escribió de mí. O sea, vimos también las profecías cumplidas que hay en la Biblia, no solo de Jesús, sino de otras cosas que se han cumplido, y eso nos da una evidencia clara de que la Biblia es la palabra de Dios. Y hoy vamos a empezar vamos a movernos por estos 4 puntos que ya tienen la palabra de Dios ya con respecto a nosotros, ¿no? La palabra de Dios en la salvación, la palabra de Dios en la vida del cristiano, qué hacer frente a la palabra de Dios, y no menospreciemos el verbo. Vamos a aprender algo sobre el verbo también. Y para empezar, vamos a empezar pues la palabra de Dios en la salvación. La palabra de Dios en la salvación. El primer punto es que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay vida eterna. Amén. La palabra en sí es vida para todo aquel que la escucha, para todo aquel que la medita, para todo aquel que la lee. La palabra de Dios es vida y vida eterna. Dice Juan 5:39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y es cierto, la palabra de Dios está llena de vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El segundo aspecto es que en la Biblia se nos revela el Señor. Dice 1 Samuel 3:21, y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo, pero ¿por qué se revelaba? Por la palabra del Señor. O sea, el Señor se nos revela a través de las Escrituras, se nos revela a través de la palabra de Dios. Otro punto importante es que la palabra nos hace nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, la palabra de Dios es la que nos hace nacer de nuevo. Hoy, no sé si estás tomando notas, pero hoy vas a tener una dosis tremenda de biblina. Biblina por vena. Hoy vamos a leer textos. Estamos en un estudio, por eso vamos a leer bastantes textos. Número 4, la palabra de Dios nos da la sabiduría que lleva a la salvación. En la palabra de Dios encontramos la sabiduría necesaria para obtener la salvación. Y cuando hablo de salvación, hablo de soteria. No estoy hablando, para mí la salvación no es simplemente entrar al cielo, sino la salvación, cuando
la Biblia emplea la palabra salvación, la palabra salvación en griego es soteria, que es no solamente que me salva en un sentido escatológico al fin de los tiempos que yo voy al cielo, sino que salva, redime mi vida, dándome una nueva vida ya. ¿Entiendes, verdad? Entonces, yo necesito que Dios me salve todos los días. De mí mismo, primeramente. De mi carne, de mi... Entonces, soteria es algo más que simplemente entrar al cielo al final de mis días, sino que yo ya puedo experimentar la salvación. Entonces, la palabra de Dios nos da la sabiduría para vivir esa salvación tan grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice 2 de Timoteo 3:15, son palabras de Pablo a Timoteo. Está diciendo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 5. La palabra nos da la fe para creer en Jesús. Amén. Leyendo la palabra, meditando la palabra, asimilando la palabra, esa misma palabra nos llena de fe para poder creer en Jesús. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Amén. Ahora, un segundo aspecto es la palabra de Dios en la vida del cristiano. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros, los cristianos? Número 1, es alimento y nos hace crecer espiritualmente. Es nuestro alimento para que nosotros podamos crecer. Un cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios no crece espiritualmente. Y podemos alimentarnos de muchas maneras. Quizá hay gente que le gusta leer y leer no es un problema. Hay gente que le cuesta más leer. Hoy día, gracias a Dios, puedes escuchar la palabra. Hay aplicaciones que te puedes descargar. Si no conoces ninguna, yo te puedo dar alguna, te puedo decir alguna. Incluso hay una que está dramatizada que a mí me encanta. De vez en cuando me la conecto en el coche cuando tengo que hacer un viaje y voy escuchando el Evangelio de Juan o el Evangelio de Lucas. Y es bonito porque lo dramatizan con diferentes voces y está muy bueno. Lo importante es que te alimentes de la palabra, que escuches una buena prédica también, un buen mensaje. Es alimentarte de la palabra. Dice 1 de Pedro 2, verso 1 y 2, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead, como niños recién nacidos, la leche. ¿Qué es la leche? Alimento, ¿verdad? La leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Otra cosa que la palabra de Dios es para nosotros los cristianos, la palabra de Dios nos instruye, nos equipa y nos lleva a la madurez integral en nuestra vida. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que nosotros que somos hombres y mujeres de Dios seamos perfectos, equipados para toda buena obra. Esa palabra perfecto quiere decir maduro. ¿Entiendes, verdad? O sea, lo que quiere decir aquí Pablo a Timoteo es que Timoteo tiene que ser perfecto en base a la revelación que tiene. Ahí es donde tenemos que ser maduros. Dios no te va a exigir que tengas la madurez que tiene quizá un siervo suyo que lleva muchos años caminando con el Señor y que tiene ya mucho, digamos, caminado junto en amistad con el Señor, pero sí que te va a exigir conforme a tu madurez. O sea, ser maduro es dar el fruto que te toca dar en cada estadía de tu vida. Como he dicho muchas veces, vosotros muchos tenéis hijos y de diferentes edades, no le puedes exigir lo mismo a un hijo de 5 años que a uno de 20, sino que cada uno conforme a su edad puede darte una perfección. Dar la perfección es ser maduro acorde
la edad espiritual que tenemos, trasladándolo de lo natural a lo espiritual. Así que dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios nos santifica a los cristianos. Dice Juan 17, santificaos en la verdad, tu palabra es la verdad. O sea, la palabra nos limpia. La palabra es como un detergente que quita toda la suciedad de nuestra vida, nos santifica, nos limpia de todo pecado y nos aparta para Dios. La palabra de Dios también nos muestra el camino por el cual debemos andar. ¿Cuántas veces no te ha guiado el Señor a través de la palabra, verdad? Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Número 5, la palabra de Dios nos da enseñanza, nos proporciona paciencia, consuelo y esperanza. Dice Romanos 15:4, este texto es precioso, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, se está refiriendo a la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo que recibimos de las Escrituras, tengamos esperanza. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos llenado de fe, de esperanza, en un momento oscuro de nuestra vida, cuando hemos abierto el libro sagrado, cuando hemos abierto la Biblia, ¿verdad? A mí me costaría mucho trabajo vivir sin la Biblia. ¿Y a ti? La Biblia es nuestra compañera, la amamos ese libro, amamos lo que representa no solamente para nosotros, sino lo que hace en nosotros, cómo nos edifica. Otra cosa importante, número 6, es que la Biblia nos imparte espíritu y vida. O sea, es que es un libro maravilloso, no es como leer una novela que te puede parecer más interesante o menos interesante o te puede emocionar. Yo he leído libros que me han emocionado, porque cuando un escritor es bueno te puede llegar a emocionar, ¿no? Pero la Biblia no solamente es maravillosa en su estructura y en su forma, en su narrativa y tiene historias impresionantes, sino que además te imparte algo que ningún libro te puede impartir, y ese es ese espíritu, esa vida. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra cosa, número 7, la palabra alegra el corazón y trata con nosotros muy profundo. La Biblia a veces es un bisturí, una espada, ¿verdad? Y alegra el corazón. Mira lo que dice el Salmo 19:8. Dice, los preceptos del Señor, o sea, la palabra del Señor, son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor, las palabras del Señor es pura, que alumbra los ojos. Pero también tiene la palabra de Dios no nos deja indiferentes, sino que entra muy profundo en nuestra vida. Como dice Hebreos 4:12, 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hay otras versiones que dicen como un bisturí, ¿verdad? Que penetra hasta la división del alma y del espíritu, lo más profundo del ser, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Otra cosa, la palabra nos hace libres. ¿Tú has notado cómo la palabra ha ido haciendo un trabajo en tu vida de hacerte libre? Dice Juan 8:31-32, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad que nos limpia y nos hace libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay peor esclavitud que vivir en una mentira. Y la palabra de Dios es la verdad que alumbra nuestros días, que alumbra nuestro camino, y también es la verdad que rompe todas nuestras cadenas. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa, 9. La palabra tiene poder sanador. ¿Sí o no? ¿Cuántos han experimentado esto? Dice Proverbios 4:20-22, hijo mío,
Presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos estas palabras, le está diciendo, no se aparten de tus ojos estas palabras, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo tu cuerpo. Es tremendo, ¿verdad? El Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Amén. ¿Crees que Águilas necesita que la palabra de Dios inunde sus calles y que sane la tierra el Señor? Yo lo creo. Amén. Dice el 10, fijaos, la palabra es nuestra arma de defensa. ¿Te sientes atacado algunas veces? ¿A que sí? Estamos en una batalla espiritual y también una batalla feroz contra nuestra carne que se levanta. Esos son nuestros dos enemigos más potentes. El diablo, todo el mundo espiritual del mal, que se levanta como una ola en contra de nosotros y como una inundación a veces. Y por supuesto, nuestra propia concupiscencia, nuestra tendencia al pecado, esa vieja naturaleza que tenemos. Entonces, la palabra es donde yo encuentro un arma de defensa y también de victoria. Dice Efesios 6:17, dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y quiero leer contigo un texto que leía hace poquito a los jóvenes, Mateo 4, del 1 al 11, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. ¿Cómo resistió la tentación del diablo? Con la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. ¿Ves? El diablo es muy astuto. Dijo, Jesús, tú me vienes con la palabra, te voy a venir yo también con la palabra. Dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no seas que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que ángeles vinieron y le servían. Amén. Cuando te sientas en una inundación, como yo digo, cuando te sientas que el enemigo viene como una tromba de agua hacia ti, con la palabra de Dios en fe, no en presunción, sino en fe, creyendo la palabra de Dios, es nuestra arma de defensa. Amén. Y de victoria. Otra cosa, la palabra de Dios nos hace dichosos. Me gusta mucho este texto, que fijaos que habré leído un montón de veces, pero el otro día me llamó mucho la atención. Lucas 11, 27, 28. Es un momento, dice, sucedió que mientras decía estas cosas, Jesús está hablando, y de repente una de las mujeres que estaba en la multitud alzó la voz y le dijo, dichosa la matriz, o sea, viva la madre que te parió. Vamos, lo que le vino a decir. ¿No? Dice, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Entonces Jesús, al oír a esta mujer decir esto, dice, al contrario, fíjate lo que dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow! La palabra de Dios nos hace dichosos. Amén. ¿Qué desdicha más grande cuando estás en esa zozobra que sabes que la palabra de Dios te está hablando algo en tu vida y estás ahí como que estamos con ese corazón duro, ¿verdad? ¿Cuántos hemos pasado por esos periodos de nuestra vida sabiendo que el Señor nos está golpeando a través de su palabra? Y ¿no te ha pasado? A mí me pasaba, ¿no? Sobre todo cuando era adolescente, cuando era jovencito, que me saltaba capítulos de la Biblia porque sabía lo que decían. Y esto no lo leo, ¿no? Y al final era un desdichado, ¿no? Porque estás ahí siempre con eso sabiendo, ay,
Al contrario, dice Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra, la guardan. Ahora, número 3, ¿qué hacer? Yo, tú, hermano, hermana, ¿qué hacemos frente a la palabra? Bueno, número 1, escudriñarla. ¿Qué es eso de escudriñarla? Escudriñarla es leerla y leerla con atención. Leerla no como se lee un libro normal, ni leerla con el afán de adquirir conocimiento académico o conocimiento intelectual, sino leerla con la actitud de querer escuchar a Dios. Acercarte a la Biblia para que ella te hable sabiendo que es la palabra y el consejo de Dios para tu vida. Dice Juan 5:39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que examinar, hay que escudriñar las Escrituras. Y esto me encanta mucho porque yo quiero ser como esto, yo quiero ser como los de Berea, ¿no? Que el Señor nos meta en Berea. Esa Berea es con V, esta es con B, ¿vale? Entonces, dice Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, cuando llegaron Pablo y Silas, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles que los de Tesalónica? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estaban escuchando a Pablo y a Silas en la sinagoga y ellos escudriñaban. Me encanta eso. Me encanta eso porque sabes que muchas veces en una rama de la iglesia evangélica pentecostal, a veces he visto que hay como una ignorancia de la palabra. Como que se centra todo mucho en los dones de profecía, en las lenguas, en muchas cosas, pero tenemos que ser equilibrados. No nos puede faltar todo lo profético, todo lo del espíritu, todo ese dinamis, ¿no? Toda esa fuerza del espíritu, milagros, lenguas, pero tenemos que tener también el contrapeso de la palabra. Porque muchas veces se ha abusado de muchas cosas porque no ha habido conocimiento de la palabra. Entonces, me gustan los de Berea, porque los de Berea salían del culto con Pablo y Silas y decían, ¡guau, qué pedazo de culto hemos tenido hoy! ¿Cómo se ha movido el Espíritu Santo? Pero vamos a ver si esto es bíblico. Vamos a ver si lo que ha dicho el pastor tiene correspondencia, contextualmente hablando, dentro de la Biblia, tiene una base bíblica, todo lo que el pastor me ha compartido. Y eso es sano. Tenemos que acostumbrarnos a ser como los de Berea. Dile que tienes al lado, tienes que ser como los de Berea. Amén. Número 2, tenemos que meditar la palabra. No solamente leerla, escudriñarla, sino meditarla. ¿Qué es meditar? Pensar. O sea, en tu devocional hay gente que tiene más capacidad de hacer una síntesis de texto. ¿Cómo se diría, Aarón? Hacer una síntesis, un resumen. Hay gente que tiene capacidad para hacer un resumen de 20 folios, pero hay gente que quizás tiene que ir más despacio. ¿Entiendes? Entonces, yo prefiero ir despacio con la Biblia y meditarla bien. Capítulo, lo leo tranquilo, lo medito. Dice Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Es hermoso meditar la palabra, porque es un libro tan vivo que, como te dije la otra vez, fíjate que yo tengo la costumbre de cuando termino de leer una Biblia, la guardo y me compro otra. Entonces, cuando tú ves Biblias mías, en los mismos capítulos ves anotaciones al margen que son distintas. Eso no te puede pasar con ningún libro. O sea, cómo Dios te ilumina cuando tú meditas la palabra en un versículo y te habla de una cosa que está totalmente acertada y un año después te habla de otra manera. Por eso no me gusta compartir las anotaciones, ¿no? Y es el consejo que te doy. Siempre que vayas a leer la Biblia, ten tu libretita al lado,
tu mente en blanco para que Dios pueda escribir en ella con su dedo. Entonces, dice, este libro de la ley le dice a Josué, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Otra cosa que tenemos que hacer es oír la palabra, y conmigo, oír la palabra con prontitud y cuidado. O sea, yo digo que lo que tenemos que hacer es oír atentamente la palabra. Oír atentamente es equivalente a escuchar la palabra. Porque oír, todos oímos. De hecho, puede ser que yo esté aquí predicando y alguno me está oyendo, pero no me está escuchando. Porque no puede evitar oírme. Tiene el sentido del oído. Le encantaría no oírme, pero no puede evitar oírme, ¿no? Me está oyendo un ruido molesto que soy yo. Pero escuchar es poner atención, y eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Dice Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Cuidado, nunca podemos ser tardos para oír la palabra. Nunca podemos ser despistados a la hora de escuchar la palabra. Hay que escucharla. ¿Por qué? Porque lo que es fácil se hace difícil de explicar, como hemos leído ahí. Cuando no estamos atentos. Somos hombres y mujeres que escuchamos la palabra. Jeremías 7:23 dice, sino que esto es lo que les mandé diciendo, escuchad mi voz. Fijaos qué promesa. Si nosotros somos un pueblo que escuchamos la voz de Dios, que escuchamos la palabra de Dios, Dios nos dice, yo voy a ser vuestro Dios. Y vosotros vais a ser mi pueblo. Y vais a andar en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Amén. ¿Cuántos quieren ser de los que escuchan la palabra de Dios? Aleluya. Primera de Samuel 15:23. Aquí tenemos otro aspecto negativo de no escuchar la palabra, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Cuando no escuchamos la palabra y no la ponemos por obra, somos unos rebeldes. No tiene otra palabra. Entonces dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Y entonces le dice el Señor a Saúl, por cuanto has desechado, o sea, no has escuchado la palabra, Él, Dios, también te ha desechado a ti para que no seas rey. O sea, si no somos hombres y mujeres que escuchamos la palabra y que la ponemos por obra, que no tenemos en cuenta la palabra de Dios, puede ser que seamos descalificados para el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Aquí en este caso Saúl fue descalificado para el propósito principal de su vida, que era ser rey de Israel. Otra cosa que tenemos que hacer con la palabra es recibirla con humildad. Muy importante. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tenemos que ser humildes para recibirla. De hecho, si no hay humildad en nuestro corazón, no crecemos, no maduramos, no avanzamos. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Otra cosa que tenemos que hacer, creer en ella de todo corazón. La palabra no sirve, no es efectiva en nuestra vida si no la creemos. Hebreos 4:2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Fíjate lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea, que si no tenemos fe cuando escuchamos la palabra, no nos aprovecha. Amén. Gálatas 3:2 dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Esta es la misma pregunta que el Señor me hace a mí y te hace a ti hoy. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír la palabra con fe o por creer en la palabra?
Amén. Recibimos el Espíritu porque creímos la palabra. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios no oísteis, o sea, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es. La palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que no creéis. No, dice los que creéis. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, aleluya. Otra cosa que tenemos que hacer, ser hacedores de la palabra o ponerla en obra en nuestra vida. Cada cosa que Dios nos hable no puede caer en saco roto, tiene que ser algo que, esto lo recibo del Señor, esto es una revelación nueva para mí, tengo que empezar a vivirla. Amén. Como Samuel, que dicen que en el ministerio de Samuel no cayó una palabra de Dios a tierra, sino que él la asimiló toda. Yo quiero ser igual. ¿Y tú? De Santiago 1, 22, 25, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después, ¿qué pasa? Después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es, pero el que mira atentamente la palabra, la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Otra cosa que tenemos que hacer es permanecer en ella. Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Segunda de Juan 1:9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. El que permanece en la palabra tiene tanto al Padre como al Hijo. Otra cosa que tenemos que hacer es guardarla como un tesoro. Tú percibes la palabra como un tesoro, como algo que es un tesoro. ¿La amas? A veces yo la abrazo. ¿Tú la abrazas? Muchas veces cojo mi Biblia y la abrazo, ¿no? Porque es tan maravilloso. Entonces hay que guardarla, hay que atesorarla. Dice el Salmo 119, 9 al 11, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Primera de Juan 2, 4 y 5 dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, en que guardamos su palabra. Amén. Apocalipsis 3:8, este mensaje a la iglesia, a una de las iglesias, dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor le estaba diciendo, tengo una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y por qué tienes esa puerta abierta? Porque tienes un poco de poder y porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Si queremos poder, si queremos tener las puertas abiertas, la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos que ser gente que guarda la palabra y que no niega el nombre del Señor. Otra cosa que tenemos que hacer con respecto a la palabra es hablar conforme a la palabra. Tenemos que ser personas que hablamos poco y bien. Y que tiene que estar muy de acuerdo. En todo lo que hablamos tiene que haber una mesura. O sea, la palabra tiene que ser la que nos dé la plomada. Claro que podemos gastar bromas de vez en cuando y reírnos, pero tenemos que ser, en lo importante, gente íntegra. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y todo lo que es de más es pecado. Porque a veces nos gusta añadir cosas a lo que sucede, ¿no? El teléfono roto.
Esta mañana, por ejemplo, le preguntaba a un amigo mío que es guardia civil sobre el incidente este desgraciado, ¿no?, del primo de Juli, ¿no? Y me da unos datos que te das cuenta que son de boca a boca, porque él mismo dice, no, es que me lo han dicho por el pueblo. Y no son. Cuando vas a la fuente, no son. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta como añadir, ¿no? El teléfono roto. Me he roto una uña y se lo cuento a Ruth se lo cuenta a Aarón se lo cuenta a Miguel se lo cuenta a Belén a Ginés, y cuando llega Elizabeth me corta el brazo, ¿no? Y es así. Entonces, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que hablamos conforme a la palabra. Dice primera de Pedro 4:11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. En nosotros tiene que haber siempre palabra. Palabra para nuestro compañero de trabajo, para nuestro compañero de instituto. No me refiero, entiéndeme cuando digo palabra, no me refiero a que los machaques con la Biblia, sino, no tiene que ser literalmente el versículo, sino la esencia de lo que la palabra dice. Que tú seas una persona que estés tan llena de la palabra que tengas consejo. ¿Entiendes? Que tengas consejo para cualquier situación de la vida, porque para cualquier situación de la vida hay respuesta en la palabra de Dios. Y no hace falta que lo hagas de una manera así religiosa, no, porque es que Mateo 6:27 dice, no, simplemente ves el problema de tu compañero de trabajo, de tu compañero de instituto, de un compañero que te encuentra en una cafetería, de alguien, de tu hermano, de tu hermana, de tu vecino, y tú estás tan lleno de la palabra que siempre tienes consejo, que la gente ve sabiduría en ti, que ve plomada, que ve un hombre íntegro, una mujer íntegra que dice, oye, a este voy a pedirle yo consejo. No sé si os he contado algunas veces cuando estaba trabajando en la empresa donde trabajé durante 7 años y medio, que fue una bendición. Recuerdo que siempre estaban yo quizá era un comercial, pues yo era uno más de los comerciales, pero yo hablaba muy poco. Cuando nos reuníamos siempre escuchaba y hablaba poco, simplemente cuando me pedían una opinión, pues yo decía algo. Pero ahí estaban los típicos comerciales que llegaban y siempre estaban gastando chistes, siempre bromas, que parecen que son el alma de la fiesta, ¿no? Pero me di cuenta, todos sabían que yo era pastor en mi trabajo, ¿no? Y que soy cristiano, por supuesto. Pero me di cuenta que muchos compañeros de trabajo, cuando querían saber un consejo de algo importante en cuanto a crianza de sus hijos, en cuanto a consejos incluso matrimoniales, en cuanto a consejos de cómo quedar, de qué me parecía esto, qué me parecía lo otro, qué opinión tenía yo sobre las madres solteras, un montón de cosas, ¿no? Venían y me preguntaban a mí. ¿Por qué? Porque entendían que en mí había consejo, y en eso así se tiene que caracterizar nuestra vida, ¿vale? Amén. Bueno, Proverbios 8, 6, 9 dice, escuchad porque hablaré cosas excelentes. Fíjate, y con el abrir de mis labios rectitud. Eso es lo que tiene que haber en hablar cosas excelentes, que en nuestros labios haya rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad. Abominación tiene que ser para nosotros los labios que tienen impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Otra cosa, tenemos que confesarla, proclamar nuestra verdad según la palabra. Dice Marcos 11:22, y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión, o sea, la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que tenemos que hacer es enseñarla. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que proclamarla y predicarla. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén.
Dice Marcos 16:20, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de señales que la seguían a la palabra. Hechos 4:29, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y por último, tenemos que sostener firmemente en medio de este mundo de oscuridad y luchar por la palabra, luchar hasta tal punto que aceptemos también los padecimientos que conlleva a veces llevar la palabra y sufrimientos también, ¿verdad? Dice Filipenses, ejemplos de esto, Filipenses 27:30, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Judas 1:3 dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender. Contender. ¿Qué es contender? Contienda, o sea, ardientemente, dice, por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Amén. Y por último, no despreciemos el verbo. ¿Qué es eso del verbo? La palabra viva y poderosa de Dios es algo más que un libro, como he dicho. No solamente es un libro, es también una persona, Jesucristo. Jesús y la palabra son inseparables. No se puede entender la palabra sin Jesús, ni podemos entender a Jesús sin la palabra. Por eso la palabra es viva y se le atribuyen acciones propias de una persona. Por eso se dice que es viva y es eficaz. No es algo inanimado como cualquier otra novela o cualquier otro libro. Hemos leído ya Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿verdad? En Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo. Y el verbo, la palabra, el verbo es la palabra, la traducción literal es la palabra. Podríamos leerlo así, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios, la palabra estaba en el principio con Dios. Dice Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 19:13 dice, y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando de Jesús. Ya para terminar dice Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, fijaos, porque esto pasa mucho en los jóvenes, ¿no? Cuando tú menosprecias la palabra de Dios, estás menospreciando a Jesús. Porque la palabra es el verbo. Cuando menospreciamos la palabra de Dios es como estar menospreciando a Jesús. Cuando descuidamos la palabra de Dios en nuestra vida, estamos debilitando nuestra relación con Jesús. Amén. Y ahora ya quiero terminar con un buen ejercicio. Algo que quiero que hagas en casa. ¿Te lo llevas? Un ejercicio que quiero que hagas esta semanita. Apártate una horita, que creo que es más o menos lo que se tarda, para estar tranquilo con el Señor. Y te voy a pedir que leas el Salmo 119, pero que lo leas de una manera seguida, ininterrumpida. No te detengas demasiado en todos esos poderosos versículos, sino que recibas una visión general de todo ese capítulo que, como sabéis, es el más largo de la Biblia,
Y cuando termines, procura escribir lo que el Salmo, sin detenerte, lo que el Salmo ha dejado en tu espíritu. Amén. Puedes leerlo. Yo la semana pasada lo hice. Un día lo leí en la Reina Valera, al día siguiente lo leí en la Nueva Traducción Viviente y el último día lo leí en la, ¿cómo se llama esta? No, Nueva Versión Internacional no. Dios habla hoy. Amén. Y es hermoso porque puedes tomar nota de lo que deja en tu espíritu sin detenerte. Simplemente cuando terminas de leerlo, tú puedes escribir lo que ha dejado en tu espíritu ese texto maravilloso, el Salmo 119. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos aprendiendo estas cosas tan bonitas, Señor, y tan valiosas. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos. Llévanos con bien a casa, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.